Vamos a darle un repaso a la lección que nos toca hoy. Como vemos, está hablando acerca de la Biblia. Como regla, como cristianos, es la Biblia y nada más la Biblia. Así que vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos da de vida, por la oportunidad de transmitir este mensaje sencillo a nuestros hermanos que nos miran allí en casa. Por favor, querido Dios, que tu Espíritu Santo, al abrir tu palabra, nos instruya más a profundidad en encontrar, Señor, en la Biblia las promesas seguras de ti. Que podamos entenderla a través de tu Espíritu Santo. Así que te rogamos que te quedes en nuestro medio, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado hablando acerca de la Escritura. Todo este trimestre va a hablar de la Escritura. Y hoy nos toca el mensaje de la unidad de la Escritura. Si nosotros buscamos el estudio de la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta una primera razón. La primera razón para estudiar la Biblia es reconocer que es la palabra de nuestro Dios. Número 2, buscarla con oración, a pedirle a Dios que nos ayude a entenderla. Y número 3, que nos dirija a su Espíritu Santo. La unidad de la Biblia. En el contexto que la Biblia habla, la Biblia no se escribió sola, dice la palabra de Dios, no fue una interpretación de los hombres por sí, fue una inspiración. La Biblia afirma, es categóricamente que ella afirma que fue escrita inspiradamente por Dios, por hombres que dedicaron el tiempo usado por Dios para que hoy tú y yo tengamos la oportunidad de estudiar la Biblia. Pero, ¿qué realmente es el problema del estudiar la Biblia ahora? Ahora, en aquellos tiempos, cuando la gente no podía leer la Biblia, cuando en Roma la Biblia solamente la leían los clérigos, la gente solamente aprendía lo que escuchaba, pero gracias que la palabra de Dios nunca ha podido estar en un solo lugar, ha avanzado hasta los rincones de la tierra. Hoy nosotros podemos entender la Biblia reconociendo dos cosas. Número 1, muchos piensan que el Antiguo Testamento quedó obsoleto en la muerte de Jesús en la cruz. Y número 2, piensan que el Nuevo Testamento es un nuevo pacto porque el antiguo quedó abolido. Y eso en realidad no es así, porque un texto manda luz para el otro texto. El Antiguo Testamento se explaya, se abre ante el Nuevo Testamento, porque todo aquello que se decía en el Antiguo Testamento era el prototipo del tipo, anunciaba a Jesucristo al tiempo de su venida. Entonces, la lección de esta semana nos enseña, nos está enseñando que no debemos de pensar más allá de la Biblia, sino que al contrario tenemos que ser sumisos a la Biblia, porque nosotros no vamos a poder entrar en la mente de Dios. Dios es eterno, sempiterno, y nosotros no podemos entrar con una mente finita, y la mente de nuestro Dios es infinita. Por eso miren ustedes bien, Jesús en su ministerio terrenal siempre usó a la ley, a los profetas. También usó la palabra, lo que Moisés escribió, porque ellos escribieron precisamente, en particular, el futuro que el mundo estaba esperando era el Mesías llamado Jesucristo. Ahora, fíjense ustedes bien, ¿se puede entender la Biblia en este tiempo? Claro que sí, porque como dije al principio, un texto del Antiguo Testamento da luz para el Nuevo Testamento. Ahora, no hay ningún cambio en la Biblia. No hay nada de cambio en la Biblia. Nosotros, la gente piensa
que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios diferente. No, mis hermanos. La gracia de Dios para nuestras vidas es entender que la Biblia es una unidad, es una sola. 66 libros escritos por poetas, por reyes, por pastores de ovejas, por médicos, fueron inspirados con un solo propósito: enseñar el mensaje de Dios para este tiempo. Querido hermano, como dije al principio, la palabra referencia es el texto que tú escuchas, que tú lees en el Nuevo Testamento, buscas la referencia y nos va a llevar quizás en otro modo de entender, en otro modo de hablar, pero nos lleva con el mismo, al mismo punto de lo que en el Nuevo Testamento quiere decir. Por ejemplo, vamos a hacer algo tan sencillo. Cuando aquellas personas le preguntaron a Jesús si era necesario divorciarse, ¿qué dijo el Señor Jesús? Tocó el Antiguo Testamento, o era el libro de Deuteronomio, y le dijo: por la dureza de su corazón, Moisés les mandó a ustedes dar carta de divorcio, pero realmente no es así. Y Jesús dijo: mas yo os digo. Jesús venía a confirmar la palabra del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Dios no ha hecho cambios. Dios no ha hecho cambio de su palabra, porque recuerden ustedes a Mateo 5, dice el versículo 18 y 19, que no vino a cambiar la ley, sino vino a cumplir. La palabra de Dios tiene que ser cumplida, aunque pase lo que pase, no se le puede quitar ni se le puede añadir. El problema es en la interpretación. Y la primera regla para entender la Biblia, nosotros tenemos que entender que la Biblia, mis hermanos, es la palabra de Dios. Cuando tú tengas necesidad de estudiar la Biblia, tienes que ir y conocer lo que Dios dice o lo que Dios mismo habló. Segundo, tenemos que estudiar la Biblia con una reverencia y con un sincero deseo de conocer y practicar y vivir la vida, no cuestionar, vivir la Biblia, vivir la verdad. ¿Sí? Entonces, mis hermanos queridos, número 3, aceptarla como la voz de Dios para nosotros en este tiempo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. La Biblia no ha sido cambiada, no ha sido transformada. Quizás tal vez en algunas palabras cambie, pero es el mismo significado hacia donde Dios nos quiere llevar, hacia la patria celestial y hacia la salvación. Querido, ahí en tu casita, ahí en casa, medita en la palabra de Dios, estudia la Biblia con oración y pídele al Espíritu Santo que te ilumine, y cualquier pregunta que haya en tu vida, Él te la puede resolver. Que Dios nos bendiga.